Bueno, continuamos esta noche de miércoles, os lo adelantaba yo hace un ratito, nos vamos a acercar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y en concreto a una jornada que mañana jueves va a tener lugar por la tarde sobre cláusulas abusivas, para desgranarnos todo sobre esta jornada, para hablarnos de cláusulas abusivas, para saber de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a esta terminología. Está con nosotros su decano Santiago Bello. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitarme. Para hablar además, Santiago, de algo que yo creo que está en boca de casi todo el mundo en un momento como el actual. Yo no sé si se puede hablar de moda o de algo que desgraciadamente afecta a muchísima gente que seguramente nos esté viendo, que son cláusulas abusivas, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo has utilizado muy bien. Desgraciadamente esto es noticia porque no debiera serlo, porque entendemos los juristas que las relaciones entre las entidades bancarias y los consumidores deben ser unas relaciones normales, de mutua confianza, de lealtad, etcétera, etcétera, pero no es así, por desgracia, porque las entidades bancarias en nuestro país han estado utilizando cláusulas abusivas que todos entendíamos que rozaban el límite de lo ilegal y claro, hasta que la crisis económica ha conllevado una serie de personas físicas y de asociaciones de consumidores, lo han llevado a los tribunales, han ido en cascada hasta que ha llegado al Tribunal Supremo, ha llegado también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todos han llegado a la conclusión que muchas de las cláusulas que utilizan las entidades bancarias son abusivas y por lo tanto, claro, eso obliga a declararlas nulas, a retrotraer efectos, a reponer situaciones a muchos años anteriores y por lo tanto una situación jurídica de que desde mi punto de vista es poliédrica, porque es difícil de valorar y sobre todo es compleja. Y por eso en la jornada que queremos hacer mañana jueves, la idea es conseguir que los ciudadanos burgaleses, los que estén afectados, puedan acercarse a la Facultad de Derecho para conocer in situ qué es lo que pueden hacer, cómo tienen que valorarlo y sobre todo tener una idea clara de cuál es su posición jurídica. Claro, Santiago, porque hablamos de una terminología que se está utilizando muy de forma habitual hoy en día, pero de la que desconocíamos casi, por decir, el conjunto de la sociedad hace unos años, sí. Esto de las cláusulas abusivas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, cuando hacemos referencia a ellas en los medios de comunicación o cuando, por ejemplo, mañana en la jornada se hable de cómo directamente han afectado o están afectando a los clientes de las entidades bancarias. Pues un ejemplo claro son las cláusulas suelo, en las que las entidades bancarias fijaban un mínimo por debajo del cual, pese a que el índice de referencia bajase, no bajaba, y luego ponían una cláusula techo muy alta que era imposible que nunca llegase. Entonces el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo eso además aderezado con falta de transparencia, con no explicar a los consumidores qué significaba, cómo operaban, todo eso ha conducido a que tanto el Tribunal Supremo, las audiencias provinciales, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia se han considerado abusivas porque son desproporcionadamente injustas con los consumidores y también por una falta de transparencia, porque los consumidores firmaban estas cláusulas y otras en los contratos bancarios sin que nadie les explicase con detenimiento qué significa, cómo operaban, cómo les podían repercutir en sus condiciones económicas y por lo tanto el Tribunal Supremo, utilizando una directiva, ojo, del año 93, o sea, no es una directiva reciente, sino del año 1993 de la Unión Europea, las he considerado abusivas y por lo tanto nulas de pleno derecho. ¿Cómo se ha llegado a una situación como la actual? Santiago, ¿ha sido por las advertencias a nivel internacional que se ha dado al gobierno de España y al sistema bancario? ¿Ha sido porque, como bien decías, todo el mundo preveía que podía suceder esto y al final ha acabado estallando? ¿Ha sido un cúmulo de circunstancias? Pues yo creo que también esto es una consecuencia de la crisis. Cuando la crisis, sobre todo la burbuja inmobiliaria, explota, todos los operadores económicos se ponen en alerta y también los consumidores que tenían cláusulas suelo, hipotecas y estaban esperando cómo se podía disminuir su carga financiera en el bolsillo de todos los meses. Claro, ellos entendían que si los índices de referencia, sobre todo el Euribor, iban descendiendo, ellos entendían, claro, lo tengo que notar, ¿no? Y cuando vio que no se notaba en el pago mensual empezaron a alertarse. Y ha sido la acción de las personas físicas y de las asociaciones de consumidores las que han puesto de manifiesto esta situación, porque realmente la acción de los poderes públicos, salvo el Poder Judicial, que razonablemente ha resuelto el problema cuando se ha ido a los juzgados, el resto, sobre todo el Poder Ejecutivo, digamos que estaba mirando a otro sitio, como que no hubiese este problema, y ha sido una acción, una lucha, una pelea, que es muy típica en derecho entre una parte muy chiquitita, que es el consumidor, las asociaciones del consumidor, que son un poco más grandes, y grandes operadores en el mercado, que son las entidades bancarias. Y en este caso, digamos que el pequeño le ha ganado al grande, lo cual en derecho está muy bien porque significa que es una prueba evidente, como decimos en la facultad a nuestros estudiantes, de que el derecho reequilibra situaciones jurídicas. El pequeño le ha ganado al grande porque tenía razón. Y eso es muy importante, que la gente sepa que se puede y que el Estado de Derecho está para proteger a las personas. Se puede ganar, de hecho, hablas del pequeño frente al grande. Así es. Hay que dar por sentado que todas las personas que hoy en día vayan a reclamar
van a recuperar ese dinero que estaba sujeto o condicionado a esas cláusulas abusivas? Generalmente, o la mayoría de las personas que tienen hipotecas y con cláusulas suelo, yo creo que un 90 y tantos %, habría que ver cómo se ha negociado y si ha habido negociación, son abusivas, porque solo ha habido una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente en una hipoteca realizada con la Caja Rural de Teruel, creo recordar, en la que hubo una negociación entre la Caja y el ciudadano, el consumidor, que se ha acreditado a lo largo del pleito, y por lo tanto el tribunal ha dicho, bueno, como ha habido negociación, esto no es abusivo, pero esto no era lo común es una persona iba a una entidad bancaria, quiere un préstamo, el préstamo es así, este es el contrato lleno de cláusulas muy complicadas, de condiciones generales de contratación muy complicadas, porque son operativa muy complicada, nadie se lo ha explicado, y el cliente lo único que sabía es que tenía que pagar tanto al mes y que la entidad bancaria le daba este dinero para comprar una vivienda y no sabía más porque nadie le había explicado más y esa falta de transparencia es lo que le ha llevado al Tribunal Supremo a decir estas cláusulas son abusivas y por lo tanto son nulas, devuélvase. Segunda pregunta que me has hecho, muy acertada, por cierto, ¿cómo van a cobrar los ciudadanos? Porque claro, es evidente que la cláusula es abusiva, es nula de pleno derecho, tiene efectos retroactivos. Y lo que entiendo yo que los ciudadanos están esperando es que me devuelvan el dinero indebidamente cobrado. Eso es lo que está pensando todo el mundo que cree que está en esta escuchando, circunstancia, claro. ¿no? Es, bueno, yo voy a reclamarlo, me van a entregar el dinero tal y como yo lo entregué, ¿no? Así es, y así debiera ser, y además con intereses. Pero no, casi ninguna entidad bancaria ha adelantado ya lo que va a hacer, salvo algunas muy concretas que han dicho si yo voy a devolver el dinero, más intereses en dinero, otras ya están empezando a decir, a amagar, a ver qué pasa, que bueno, una vez que se liquide, que se determine cuánto se tiene que devolver al consumidor, ya veremos cómo se paga, en qué, si es un pago en metálico, si es un pago en prestaciones, si es un pago en productos financieros, claro, y entonces ahí el consumidor tendrá que valorar si le interesa o no, y si no le interesa, obviamente, la situación que ha generado con el Real Decreto Ley sobre un procedimiento extrajudicial que es voluntario, el ciudadano dirá, pues mira, no estoy de acuerdo, me voy al juez y le pido al juez que a mí me paguen en euros, que yo he pagado en euros. Desde mi punto de vista es absolutamente legítimo que los consumidores pidamos dinero porque le hemos estado pagando a las entidades bancarias en dinero. Yo no entiendo a ningún ciudadano que no haya pagado en dinero sino en otro tipo de especie. Por lo tanto, yo creo que es legítimo lo que piden los ciudadanos, sobre todo porque estamos en una situación no de bonanza económica y a todas las unidades familiares le hace falta el dinero. Es decir, si yo consigo X miles de euros y me lo devuelven en dinero, yo sé que tengo una capacidad económica superior a si es en otro tipo de especie. Santiago, conscientes de toda esta preocupación, de la coyuntura, de la circunstancia, del interés general, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos os habéis puesto manos a la obra y mañana por la tarde habéis organizado esta jornada, que como bien decías además al principio de nuestra conversación, y esto es muy importante, está abierta a todo aquel al que le interese el tema, ¿no? Efectivamente, lo hemos calificado, y la palabra es exacta, divulgativa. No va a ser la típica jornada de personas sesudas que se reúnen ahí en el aula de Romeros a hablar de cosas muy complicadas. Esto es importante, porque muchos pueden decir, ¿cómo afronto yo una jornada de estas? Efectivamente, ¿no? Está pensado, la metodología es importante, la metodología, y los ponentes lo han aceptado, porque los ponentes tenemos un magistrado del jugador mercantil número 1, especialista, muy especialista en la materia, un profesor de nuestra facultad que también es abogado, Pablo Hernando, y también tenemos a un profesor de la Facultad de Derecho, catedrático Amable Corcuera, que va a hablar de las repercusiones tributarias, cosa que digamos que está pasando más desapercibido, pero bueno, me devuelven dinero y ya está, no, ojo, no. Hay que hacer cuentas con Hacienda. Bueno, pues la idea es que cada uno de ellos durante 20 minutos esté hablando y luego dejemos al público que les pregunte para que el público interactúe. O sea, creemos que es la mejor forma que las personas que no tienen por qué saber derecho, pero que sí que son conscientes de comprender la situación y querer una respuesta, vayan enterándose, vayan conociendo la situación, porque no es una situación fácil de entender, es una situación poliédrica, y aunque parezca que estamos al final del camino de la solución, yo aventuro, y no quiero ser especialmente pesimista, que estamos como por el medio y va a costar todavía un tiempo y un esfuerzo a los consumidores llegar al final, que es como una especie de pelea que parece que no tiene meta, pero que sí la tiene, y va a costar, porque yo no veo que y es por desgracia lo que voy a decir, no veo a las entidades bancarias especialmente comprometidas a decir voy a pagar en verde. Fijaros, en el decreto ley se les otorga un plazo de 3 meses y además se dice que si no resuelven el plazo, el silencio, como si fuesen administraciones públicas, que es muy curioso, será desestimatorio. O sea, que una especie de, ahí te dejo 3 meses para tener a la gente, a los consumidores esperando a ver qué les dices. Claro, si te dicen que no, o no estás de acuerdo con la cantidad o con el método de pago, yo tengo que acudir a un juzgado. Claro, entonces la avalancha de acciones judiciales obviamente va a atascar el procedimiento judicial, y entonces ese consumidor va a decir, pero si yo tengo derecho, claro,
nadie se lo discute, pero hasta que llegue a la sentencia y esa sentencia se ejecute, va a pasar un tiempo, claro, y es una situación que desde mi punto de vista puede generar cierta alarma social. Yo espero que no, y que en estos procesos extrajudiciales las entidades bancarias sean especialmente sensibles, lo hagan rápido, digan que sí y digan que van a pagar en dinero. Si alguna de esas condiciones no sucede, preveo, desgraciadamente, una avalancha de acciones judiciales que va a bloquear al sistema judicial, que tiene los medios y las personas que cuenta, y es difícil que vaya a contar con más medios. Acabas de desanimar a más de uno que pensaban que estábamos al final del túnel y no al principio, pero no por ello hay que perder los ánimos ni la esperanza. No, en absoluto. Además, hay que buscar a un abogado cuando uno comienza una reclamación de estas características. ¿Cómo hay que afrontar este proceso? Porque habrá mucha gente, y me imagino que es algo que vais a abordar también en la jornada, sobre estas dudas existentes sobre cómo hay que afrontar un proceso de estas características cuando uno sospecha que tiene una cláusula abusiva. Pues mi consejo, y lo trataremos de abordar mañana en la Facultad de Derecho, es en primer lugar que las personas que entiendan que están en esta situación, que son muchas personas, se habla en España, pero todos son datos estimatorios de en torno a más de 1,5 millones de personas, no es una cuestión mínima, sino creo que de interés público, por eso nos ha animado a hacer esto en la Facultad de Derecho. Lo primero que tienen que hacerse es informarse bien, informarse en jornadas como la que vamos a hacer mañana, informarse en las asociaciones de consumidores, en el Colegio de Abogados, que también va a informar, y una vez que se ha informado, que ha valorado su situación jurídica, tiene que tomar una doble alternativa: o va directamente al juzgado, a través obviamente de un abogado, un procurador, etcétera, etcétera, para conseguir una sentencia favorable y luego ejecutarla, o utilizar la vía extrajudicial, esta que ha creado el Real Decreto Ley que antes comentaba, que lo puede hacer él mismo, es decir, pedirle al banco que mire, decláreme que usted es abusivo esta cláusula, calcúleme con todo detenimiento principal, intereses, y luego hágame una propuesta de cómo voy a pagar. Eso va a tardar como mínimo 3 meses. ¿Qué decisión tendría yo? Pues es complicado de decir, porque cada ciudadano tendría que decir: mira, yo tengo mucha prisa y no me fío de mi entidad bancaria, voy directamente al juzgado. Otros dirán: bueno, no tengo tanta prisa, voy a darle una oportunidad a la entidad bancaria. Porque la otra vía la tengo ahí, ¿no? Efectivamente, no se pierde nada, y tiene una ventaja la vía extrajudicial, y es que se va a producir, tiene la entidad bancaria una obligación de liquidar, o sea, de decir una cantidad que ella entiende que es la que le debe al consumidor si esa cláusula es abusiva, y eso ya fija, digamos, que una cantidad económica de partida. Luego el consumidor puede decir: pues mira, no estoy de acuerdo en la cantidad y voy al juzgado, pero ya tienes una cantidad, o si estoy de acuerdo ya la discuto contigo, entidad bancaria, por cómo de pagas. Una negociación, ¿no? Por eso yo sería prudente, y yo no descartaría el acudir a esta vía extrajudicial, porque es cómoda, el ciudadano la puede hacer en papel, o ya las entidades bancarias lo han hecho a través de vía online. Y digamos que la otra, la vía judicial, siempre uno la tiene abierta. Claro, la vía judicial significa coste X y además tiempo, porque desde que uno presente la demanda hasta que se resuelva judicialmente y luego se ejecute va a pasar un tiempo. O sea, que nadie espera que esto va a ser inmediato, sino que va a pasar un tiempo. Ya sé que no estoy dando buenas noticias, pero son las noticias que yo creo que hay que decir. Es importante, ¿no? Aclarar, efectivamente, decirles realidades para que los ciudadanos vayan valorando los posibles escenarios. Y otra cosa que yo considero que es que el ciudadano, una vez que ha pasado esto, tenemos que aprender. Somos animales de costumbre las personas, y tenemos que aprender cuando tomemos decisiones de carácter económico a ser racionales. Ya sé que los españoles a veces no somos muy racionales, pero nos movemos más por impulsos, ¿no? Efectivamente, y esto nos tiene que obligar a ser más racionales, y muchos de los problemas que han acontecido provienen de que los ciudadanos, cuando íbamos a firmar, me incluyo, no éramos lo suficientemente racionales, decíamos: esta cláusula, explíquemela, porque cabía explicación. Hay que tomarse su tiempo, hay que saber qué se firma, en caso de que queden dudas, volver a preguntar. Que no se pierde nada preguntando, claro. Y además hay que tenerlo todo claro. ¿Cómo se plantea la jornada? ¿Cómo la habéis diseñado, Santiago? Ya nos avanzabas, que son 3 los ponentes los que van a participar. ¿Cómo se va a producir? No sé si se van a admitir también preguntas. Sí, estamos esperando que la gente que intervenga, que el público, va a haber por supuesto estudiantes, va a haber también profesores, pero queremos que la gente de la ciudad que esté interesada baje a la Facultad de Derecho y nos pregunte. Y de hecho va a ser como muy dinámico, incluso el escenario va a ser dinámico, porque vamos a quitar la mesa, esta típica tradicional que genera una especie de línea divisoria entre el público y los oradores, para que estén como en el salón de su casa, pregunten sus inquietudes, y sobre todo que las personas que estén allí, cuando salgan de allí, vean que han avanzado en el conocimiento de su situación, porque una de las cuestiones que estamos detectando de la Facultad de Derecho, porque nos llama gente preguntando, es el desconocimiento que existe. Ellos ven a los medios de comunicación, que yo creo que estáis haciendo una importante labor de interés público, de informar, pero como que están con muchas dudas, están nerviosos en el sentido: ¿yo qué hago? Exactamente cuándo voy a ver en mi cuenta bancaria que me lo han devuelto.
Y todo ese tipo de dudas, no todas obviamente, porque una jornada seríamos dioses si lo solucionásemos en 1 hora y media, pero sí dar ideas y sobre todo tratar de que la gente que asista, de que el público intervenga, nos cuente su forma de ver la situación, cómo han podido llegar a esta situación, porque una cosa que también creo que de esta crisis va a salir, las crisis tienen siempre alguna parte positiva, y es que las relaciones entre las entidades bancarias y los ciudadanos ya no van a ser como han sido hasta ahora. Han cambiado ya y cambiarán todavía más a partir de este momento, ¿no? Y yo espero que las entidades bancarias se autorregulen para no hacer más prácticas de este tipo y que los consumidores, como te decía antes, seamos más racionales cuando tratemos con ellas y no nos dejemos ver un poco por la fachada, por la mercadotecnia, por el marketing, sino digamos, bueno, detrás de este producto que hay, porque mañana vamos a hablar de cláusulas suelo y de otras cláusulas abusivas en los contratos bancarios. Claro, porque son las más conocidas quizás o las más familiares últimamente pero hay muchas a esta situación, pero hay otras muchas, ¿no? Ejemplos, esa típica cláusula que hay muchos contratos que firmamos con las entidades bancarias que dicen al primer descubierto, por el motivo que fuere, de su cuenta bancaria, tal, se genera un interés de mora del 25%. Esa cláusula, que lo sepan los espectadores, es abusiva. El Tribunal Supremo ha dicho, pero ya desde hace un año, que solo puede ser 2 puntos más del interés remuneratorio, es decir, si estamos pagando un 4 por esa línea de crédito, pues será de un 6, pero no de un 25. Bueno, se van a aprender cosas seguro, sí, ¿no? Va a ser muy útil porque la gente se va a dar cuenta que está soportando una carga en su acción diaria o mensual con las entidades bancarias, a lo mejor que no tiene que soportarle. Y todo esto va a generar una cultura, la cultura de que yo tengo una entidad bancaria con la que trabajo, pero a la cual le exijo lealtad, es decir, que me trate lealmente y no abuse de mi posición, porque claro, cuando una persona va a una entidad bancaria va a ser una posición de debilidad evidente, es que me voy a comprar un coche, es que voy a hacer un viaje, es que me voy a casar, es que voy a comprar una casa. Claro, y entonces la entidad bancaria dice, qué bien, necesitas dinero, yo tengo el dinero. Y entonces, ¿cómo negocio yo con quien tiene el dinero si el que tiene el dinero han acordado hacer cláusulas abusivas? Pues es muy difícil la negociación. Bueno, hay que aprender, ¿no?, de todas sí, estas cuestiones y para eso hay que acercarse tenemos que aprender a la jornada. ¿A qué hora, en qué lugar tienen que estar todos aquellos ciudadanos que quieran asistir mañana? Pues mañana, jueves, a las 17:30 en el aula Joperos de la Facultad de Derecho, que está, para los que conozcan menos la facultad, según se entra, y por lo tanto allí serán bien recibidos y espero que sea una jornada útil, que haya mucha gente y que sobre todo la gente salga satisfecha del trabajo que ha podido hacer la Facultad de Derecho, porque somos una institución pública y nos debemos a acercar los problemas y las realidades a la sociedad. Esa es la idea. Me voy a quedar con esto, Santiago. Además, te voy a dar la enhorabuena por esta iniciativa porque creo que va a resolver muchas dudas de gente que nos sigue, que tiene esa incertidumbre sobre qué va a pasar al final con su dinero, con su relación con el banco, con esas dudas que tiene. Yo creo que al final, como dices, cumple esa faceta, ¿no? La universidad abriéndose al conjunto de la ciudadanía, que sea todo un éxito y al final que la gente se acerque y que perdamos el miedo a preguntar también en estos actos, porque es fundamental para poder, tanto una parte como la otra, aprender y saber en qué situación nos encontramos. Muchísimas gracias, Santiago. A ti, buenas noches. Y nosotros continuamos.